son las infecciones o las inflamaciones de la parte del conducto auditivo externo, y también después hay una parte un poquito más complicada que es la parte del oído medio, digamos. ¿Sí? Ujú. El oído se divide en tres partes: la externa, que es la que vemos del conducto auditivo externo, que va desde el pabellón auricular hasta el tímpano; después luego una parte interna al oído medio, y una más dentro y cerca del cerebro, que sería el oído interno. Pero las más frecuentes son generalmente las infecciones o las inflamaciones del oído externo, otitis externa, y el medio, otitis medias. Ujú. Bueno, ¿cuáles son las principales razones, las principales causas de la otitis? Bueno, dentro de las otitis externas, justamente lo que vos recién hablabas, estamos en plena época de piletas, de calores, ¿sí? De dermatitis, todas estas enfermedades eruptivas de la piel, las alergias. Entonces, esta es justamente una parte, una época en que afecta o que produce mucho las otitis externas, porque el oído externo, ese conducto auditivo, tiene piel. Entonces, todo lo que afecte a la piel en esta época del año va a producir una otitis externa, ¿sí? Generalmente se producen lo más frecuentemente las infecciones por bacterias, que son las comunes de la piel, y por hongos generalmente, ¿sí? En esta época, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a la limpieza, también a no lastimarnos cuando nos limpiamos los oídos, porque en esta época de calor se predisponen más las infecciones. Entonces, cuando nos limpiamos con algún hisopo, la cera o con algún otro elemento extraño que algunas personas suelen usar para introducir dentro del conducto auditivo externo, eso suele a veces producir pequeñas heriditas, y eso a la larga o en unas horas o unos días va a producir una otitis externa, ¿sí? Ujú. Hablando de los hisopos, ¿es recomendable el uso de los hisopos? Es recomendable si la persona realmente sabe usar, porque a veces cuando tenemos un prurito o una picazón del oído, a veces y no nos hacemos ver por un médico, digamos, a veces puede haber producción de pus o algún hongo, y solemos esta infección enviarla más hacia adentro del conducto auditivo, y esto puede ser una complicación, digamos. No es lo más frecuente, generalmente la gente se limpia con hisopo y no sucede absolutamente nada. Pero a veces si este prurito, esta inflamación, este dolor externo del oído no cede, deberíamos consultar a un profesional médico que nos va a observar el conducto auditivo externo y va a ver la causa o el origen de esta otitis externa. Ujú. ¿Y la otitis, doctor, puede ser contagiosa? La otitis no es contagiosa para nada, porque es, digamos, la parte de la otitis externa que yo te hablaba, del agujerito que vemos desde la oreja hacia el tímpano, puede ser causada, por ejemplo, como vos bien decías más temprano, por las piletas, ¿sí? El ingreso de agua contaminada, o a veces el agua está limpia, pero esa agua limpia de pileta que tiene mucho cloro es irritante para el oído, porque tiene sustancias muy ácidas, entonces, o muy alcalinas, y esto hace que el oído externo también se vea agredido por esta sustancia como el cloro de la pileta. Aunque no esté contaminada la pileta, esté súper limpia, ese irritante va a producir una inflamación del oído externo. También hay que tener mucho cuidado las mujeres que se tiñen el pelo, por ejemplo. Las tinturas de pelo, o las personas que no lo hacen caseramente, digamos, hay que tener mucho cuidado, porque a veces una pequeña gota o una pequeña sustancia de estas tinturas suele producir también la otitis. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque son sustancias muy fuertes, ¿sí? Ujú. Bueno, ¿quiénes son los más afectados? Bueno, cuando yo veo una criatura que se comienza a revolcar de un lado para el otro y que no puede expresar, mirá, mami, me duele el oído, ¿no? ¿Cómo sabe la mamá, el papá, que una criatura chiquitita está sufriendo de otitis? Claro. Esto ya sería, pasamos al oído interno, al oído medio, perdón, ¿sí? Ujú. Sería el oído medio, que es lo más frecuente en bebé y niños, ¿sí? La inflamación del oído y el oído medio, que no se ve, digamos, desde afuera, pero sí el médico va a ver una pequeña inflamación en el tímpano y va a saber que se trata de una otitis media, ¿sí? Esto es más frecuente, exactamente. Ahí se puede ver las imágenes, el otoscopio. Entonces el médico va a ver si se trata de una otitis externa, si es solo del agujerito, digamos, que va desde la oreja hasta el tímpano, o de una otitis media, que sería más frecuente en niños y que es del tímpano hacia adentro del cerebro. Ujú. Entonces, en el niño, generalmente, el bebé que no sabe, no le va a decir bebé el oído, generalmente es un llanto persistente, sin causa, sin fiebre,
de mucho dolor, de mucho llanto muy intenso, y durante las noches sobre todo esto se va a acentuar, y algunos chicos, algunos bebés van a llevar las manitos, no indicando el oído, pero sí la manito como queriéndose tapar las orejas, y eso va a indicar al profesional médico, porque generalmente las madres en la desesperación no captan algunas cosas. Obviamente, como cualquier madre se preocupa por su chico o su padre, y entonces esto no llega a ser a discernir de qué se trata, pero el médico, preguntándole a la madre y viéndole simplemente el oído, va a determinar si se trata o no de una otitis. Pero generalmente el llanto intenso, que no para, y sobre todo que aumenta o se exacerba en la noche. Ujú. Bueno, realmente cómo se sufre, ¿eh? Cómo se sufre Mucho cuando dolor de oído. uno tiene una hija o un hijo, ¿no? Que con dolor de oído, ¿eh? Realmente se sufre mucho. Son dolores intensísimos realmente, porque están muy cerca del cerebro, sobre todo cuando son el oído medio. Entonces esto lleva a que el dolor sea tan intenso, porque irrita los nervios y produce también una cefalea en algunas personas. En algunos puede llegar a producir, en algunas personas que producen otitis crónica, por ejemplo, que lo padecen durante toda su vida, otitis crónica, sobre todo chicos, que se da, por ejemplo, en las personas que se perforaron el tímpano, y esto lleva a producir hasta a veces vómitos y náuseas, porque los dolores son muy intensos. Ujú. Si hablamos de los síntomas, doctor. Bueno, generalmente las otitis van a producir picazón, si es la parte del oído externo, ¿sí? Y dolor. Son los principales síntomas que la persona va a expresar, digamos, ante el médico. El dolor y la picazón. Entonces el médico allí le va a examinar, tiene que examinarlo por medio de un otoscopio, va a mirar en los dos conductos auditivos, va a determinar si esto se trata de, por ejemplo, una otitis externa, que es ahí la parte de afuera, de lo que yo recalco, es la parte del agujerito que va hasta el tímpano. También puede ser un forúnculo, por ejemplo, un grano que está produciendo esta inflamación y este dolor, o bien va a determinar si una otitis media, una otitis media, y esta otitis media tiene otro tipo de tratamiento, digamos.